Hola, buenas tardes. Me presento, soy Ariadna Moreno Luna, soy psicóloga y soy directora de CEPI sucursal Las Quintas en Culiacán. Voy a estar aquí con ustedes dando pues esta plática que nos interesa mucho a todos en el mundo de la psicología infantil, que es referente al uso excesivo de las pantallas y su impacto en la infancia, ¿no? En nuestros niños. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Ese es el tema, ¿no? El exceso de pantallas y su impacto negativo en los niños. Nos vamos a centrar en el impacto que tienen negativo, ¿no? Por más que queremos verle un impacto positivo a las pantallas, realmente nos daremos cuenta, junto con los últimos estudios sobre el tema, que es más el impacto negativo que estas tienen que el positivo. Permítame, por favor. Vamos a continuar. Aquí estamos viendo un impacto en el área mental, en el área emocional y en el área física de los niños. Vamos a ir viendo cómo poco a poco todas estas áreas se ven impactadas de alguna u otra manera. Aquí nos vamos como que lo digital atrae mucho, es el primer punto que puse aquí. Es muy fácil de gustar, es muy fácil que a los niños les llame la atención el estímulo de la pantalla, ya que pues es un estímulo que da constante, ¿no? O sea, me está gratificando de manera constante el uso de la pantalla, ¿no? Obviamente, si tú a un niño le das una pantalla de manera temprana, este niño va a perder las ganas de realizar otras actividades, ¿no? Realmente esto es porque en las pantallas se libera más dopamina. Tiene este efecto en el cerebro, para eso están hechas, ¿no? Para liberar más dopamina en el cerebro, por lo tanto va a producir mucho más placer que cualquier otra actividad que tu niño haga, ¿no? Entonces, si tú le das una pantalla de manera temprana, puede aburrirse ante otras actividades que también pues son esenciales para su desarrollo. Entonces decimos eso, que lo digital es muy atrayente, gusta mucho y es muy fácil que a un niño le llama la atención, ¿no? Por el entretenimiento constante. ¿Qué pasa con este entretenimiento constante? Y tú lo pasas a la vida cotidiana, al mundo real, pues tenemos a estos niños, ¿no? Que de una u otra manera no saben esperar, tienen muy poca tolerancia a la frustración, pasan este tipo de situaciones. Eso es algo que lo vemos muy cotidiano aquí en la terapia en CEPI, por ejemplo, tenemos mucho de estos casos en los que los niños me dicen los papás, es que cada vez, mi hijo está más irritable, mi hijo no puede esperar, o sea, quiere las cosas ya, quiere todo ya. Entonces es debido a esto, ¿no? En la pantalla hay que recordar que nosotros tomamos el dispositivo y es muy fácil que tú lo puedas cambiar por otra cosa. Entonces, está esta parte, ok, me aburrió un video, lo voy a cambiar por otro. O el videojuego ya me pareció aburrido, lo puedo cambiar inmediatamente por otro. Incluso vemos cómo estos niños también empieza a cargar el video y no sale de manera inmediata, también empieza esta desesperación, ¿no? Este estrés de que hay esta ansiedad de no puedo esperar a que ni siquiera el video cargue. Entonces, imagínense trasladar eso a la vida cotidiana de los niños, cómo es el impacto que esto tiene. Entonces, hay que hacer mucho, en los papás, mucha conciencia del uso de pantallas, ¿no? También es muy común que comenten los papás que es una herramienta educativa. Es una herramienta educativa, sin embargo, está también comprobado que es una herramienta educativa siempre y cuando el niño esté acompañado, que tenga un acompañamiento de parte de los padres para que ese niño pueda pasar esos conocimientos que está adquiriendo a través de un dispositivo, los pueda pasar a la vida real, ¿no? Ahí viene un fragmento de un artículo que les puse, al final les dejaré el link para que ustedes lo puedan leer, está muy interesante,
en el que dice precisamente esto, ¿no? Que el acompañamiento es un aspecto crucial, que se pueden desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y socioemocionales a través de la interacción con los cuidadores. Y también comenta abajo, se dice que no pueden aprender de los medios digitales tradicionales. O sea, por sí solos los niños no lo pueden hacer, ¿no? Sobre todo antes de los 2 años, cuando el cerebro realmente todavía no tiene la madurez suficiente para trasladar lo que ve en el mundo de la pantalla a la vida real, ¿no? Entonces, es muy común que los papás me comenten, Miss, es que yo nunca le enseñé las letras, nunca le enseñé las vocales, él aprendió solito con las pantallas o con la televisión. Entonces, esta parte de que puede parecer una herramienta educativa, sí lo es, pero siempre hay que acompañar a los niños en todo este proceso de aprendizaje para que sea más significativo. Aquí veremos las consecuencias del uso excesivo de pantallas. Pues sabemos, ¿no? Que se le ha dado un uso normalizado. En todos lados es muy común. Llegas a un restaurante y toda la familia está con sus pantallas. Hay muchas escuelas en las que ya también se está utilizando como una metodología incluso de trabajo. Entonces, es un uso muy normalizado, ¿no? Y realmente a lo mejor todavía no le estamos viendo la gravedad que tiene y el impacto. También generan adicción. Las pantallas son adictivas, no tienen ese efecto, tienen un efecto similar al de las drogas incluso en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que pues un niño también intenta retirarle estos dispositivos y ¿qué va a pasar? Pues va a estar muy irritable, va a estar con cambios de humor de repentinos, puede verlo un poco más agresivo también, incluso con trastornos del sueño, entre otras cosas que ahorita también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esto pasa, ¿no? Los papás, Miss, le retiré la pantalla como me dijiste o le reduje el uso de la pantalla y el niño está peor. Pues realmente pasa eso, ¿no? O sea, va a pasar por un proceso de adaptación otra vez en donde no tiene ese estímulo constante, entonces claro que lo va a necesitar, ¿no? Aún así hay que hacer esos cambios en los niños. También genera incapacidad para posponer la recompensa. Como les decía, como es una gratificación constante, o sea, el celular es demasiado para el cerebro, sobre todo el cerebro en desarrollo. Entonces, como es demasiado, claro que va a tener una gratificación constante y mientras yo tenga más gratificación constante, menos voy a querer posponer las recompensas de las cosas que me gustan, ¿no? Entonces vemos a estos niños que están expuestos a pantallas de manera muy frecuente en el día, que pues no pueden esperar, por ejemplo, a que sus papás terminen una conversación para atenderlo, no pueden esperar a que llegue el viernes para comprarle su helado, entonces lo quieren todo y pues lo quieren ya, ¿no? Entonces también generan esto las pantallas. ¿Qué más generan las pantallas? Pues sabemos que dificultades para concentración. Esto también lo comprobamos, esto también lo vemos en la práctica diaria, cómo los niños se les dificulta mantener la atención, ¿no? O sea, sobre todo en actividades de atención sostenida, como las matemáticas, la lectura, la escritura, o sea, todo este tipo de aprendizajes se vuelven más complejos. Es más difícil que pueda poner atención un niño que está en exceso de uso de pantallas a un niño que no lo está. También causa dificultades en el sueño. Esto es súper importante. Sabemos que el sueño es muy importante en los niños. Entonces, hay que trabajar mucho también en rutinas. Hay que no dar la tablet o las pantallas 3 horas antes de dormir, en la medida de lo posible, ya que la luz, ¿no? La luz de las pantallas se asocia, el cerebro lo asocia con una luz de día. Entonces, promueve mucho más excitación y por lo tanto el niño pues no va a tener un sueño reparador, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, hay que ver aquí en el fragmento también del artículo que les mencioné, que menciona que los trastornos del sueño causa trastornos del sueño, en particular después de las 8 de la noche, ya que inhibe la secreción de melatonina, que pues es la hormona del sueño, y dificulta la conciliación del sueño, lo cual puede producir trastornos emocionales y de concentración a largo plazo. También vemos a los niños con una baja tolerancia a la frustración. Esto también es algo que ya les he venido comentando. Sobre todo también están expuestos a contenido que no está de acuerdo a su edad. Entonces vemos niños más irritables, niños incluso temerosos, niños con pesadillas, niños que están teniendo miedo incluso si la mamá está en la cocina y ellos están en la sala, también están presentando miedos. Esto muy probablemente se deba a que están viendo contenidos que aparentemente son para niños, pero están saliendo imágenes que realmente ellos no pueden todavía procesar, no tienen como esa maduración para interpretar todo lo que miran en una pantalla.
Entonces, esta parte, vamos con cambios de humor e irritabilidad. También vemos la dificultad para resolver problemas. Las pantallas con su uso excesivo hacen una repercusión en los niños en este sentido, ¿no? O sea, se les dificulta resolver problemas de la vida cotidiana. O sea, esa capacidad de pensar por sí mismos también se ve afectada. Los problemas visuales no se diga. En CEPI vemos muy frecuente que llegan los niños a evaluación y generalmente necesitan lentes por lo mismo de la luz brillante de las pantallas. Entonces, está generando problemas visuales, nos está generando en los niños sobrepeso, obesidad y sedentarismo, porque realmente una pantalla, pues tú no necesitas mucho movimiento para estar en ella, ¿no? Realmente la pantalla te da todo lo que tú necesitas, entonces pues puedo estar sentado todo el día o puedo estar acostado todo el día, entonces todas las actividades del aire libre que son importantes también para el desarrollo de un niño, pues se ven afectadas. También causa alteraciones en el lenguaje, esto pues también es importantísimo. Vemos también pues, en la práctica diaria y en las consultas que tenemos con los padres, cómo niños que desde edades muy tempranas estuvieron expuestos a pantallas y que no tuvieron una estimulación adecuada por parte de sus cuidadores, están presentando actualmente retrasos en el lenguaje, alteraciones en el lenguaje, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención ahí, que el lenguaje es algo que tenemos que estimular. Realmente no se da de manera natural, sí tenemos que estimular, sí tenemos que estar mucho en contacto cara a cara con los niños para que el lenguaje se dé de una manera apropiada. Y los que les comentaba anteriormente, pues están expuestos a contenido que no va de acuerdo a su nivel de comprensión. Aquí les muestro una imagen pues que sustenta mucho lo que he venido diciendo desde el inicio, ¿no? Ahí vemos cómo hay dibujos de niños de 3 a 6 años expuestos a menos de 1 hora de televisión al día. 1 hora, ¿no? Y abajo, dibujos de niños de 3 a 6 años expuestos a más de 3 horas de televisión al día. ¿Qué nos dice esa imagen? Nos dice realmente cómo las pantallas pueden interferir en la creatividad de un niño, en la permanencia, porque para hacer los dibujos que están en la parte de arriba, necesita un niño tener mayor permanencia, estar más tranquilo, poner el detalle en lo que está realizando. Entonces afecta en la permanencia, que es el autocontrol, afecta en la creatividad, en la imaginación. Entonces, vean también pues este dibujo que nos los muestra muy bien. Aquí están algunos datos importantes. Ahí les puse también otro fragmento de cómo muchos de los casos de déficit de atención se deben a un ambiente sumamente cargado de estímulos, ¿no? Ahí lo comento que es 7,7 veces mayor en la probabilidad de cumplir con los criterios de trastorno por déficit de atención si los niños están expuestos a pantallas, ¿no? O sea, quiere decir que aumenta el riesgo, a pesar de ser pues un trastorno del neurodesarrollo. También en la adolescencia, que esto también lo tenemos mucho en terapia emocional, en la adolescencia puede causar depresión, acoso escolar, trastornos de conducta alimentaria y adicciones. Realmente es importante también, lo de la conducta alimentaria también es un tema importante. ¿Por qué? Porque muchos papás es frecuente que digan, Miss, es que yo le doy la tablet para que coma, o yo le prendo la tele porque si no, sin ella no come. Entonces, ¿qué pues causa alteraciones también en la percepción del hambre, ¿no? O sea, cómo el niño ya se siente saciado, no sabe cuándo ya está lleno, no sabe qué está ingresando en su cuerpo, realmente no está poniendo atención ni siquiera a qué está comiendo, a las texturas, cuando realmente la hora de comida debería ser para también el disfrute con la familia, el mover habilidades sociales como la comunicación, la atención. Entonces, hay que tener muy en cuenta que también trastornos de conducta alimentaria. Y actualmente, pues los estudios ya recomiendan la exposición a pantallas después de los 6 años. Esto sí lo quiero dejar muy claro porque anteriormente era hasta los 2 años y a algunas personas les parecía muy radical que fuera hasta los 2 años. O sea, ¿cómo le voy a dar a mi hijo hasta los 2 años una pantalla? Ok, entonces ahora es hasta los 6 años. Hasta los 6 años tú puedes darle, según las recomendaciones y la evidencia científica, hasta los 6 años darle una pantalla a tus hijos y por primera vez y con un uso regulado, sobre todo. Entonces aquí vemos a manera de resumen, pues cómo el exceso de uso de pantallas altera las conexiones neuronales y por supuesto que afecta el neurodesarrollo. Estamos hablando del exceso de uso de pantallas, ¿eh? Aquí les puse algunas sugerencias prácticas. Después de estas sugerencias vamos a pasar al apartado de preguntas por si ustedes tienen algunas dudas. Aquí les puse, hay que hacer un uso responsable de los dispositivos.
Hay que aclarar que no estamos diciendo que no se utilicen, pero se tienen que utilizar de manera responsable. Hay que ver también que están viendo los niños, no exponernos a contenidos violentos. Eso estamos viendo una necesidad muy grande en terapia emocional con el contenido que están viendo estos niños y el impacto que tiene en ellos. Hay que establecer horarios específicos para el uso de pantallas. De los 6 a los 12 años, realmente lo recomendado es 1 hora al día. 1 hora al día para estos niños. Hacer pues una interacción significativa con los niños, ¿no? O sea, los niños aprenden, se desarrollan mejor, sus habilidades socioemocionales también se ven impactadas positivamente si estamos con ellos, si jugamos con ellos, si vamos al parque con ellos, si hacemos una caminata, si nos subimos a los juegos con ellos. O sea, esta función paterna y materna, realmente las pantallas en ningún momento van a venir a suplirlas, ¿no? Entonces sí hay que hacer nuestro trabajo como padres para que nuestros hijos siempre estén mejor. Hay que establecer un tiempo determinado al día, o sea, te la voy a dar, pero sí es esa cantidad de horas, ¿no? O sea, ser muy firmes también en lo que nosotros decimos a nuestros hijos. Sabemos que los límites a los niños les da mucha seguridad, entonces hay que ponerles límites, hay que ponerles horarios, hay que reducir el uso de pantallas también en nosotros, hay que promover las actividades recreativas y alternativas. Y pues hay que ser un ejemplo para ellos, ¿no? Es muy injusto que nosotros le pidamos a nuestros hijos que no utilicen las pantallas cuando nosotros estamos todo el día con ellas, ¿no? Cuando estamos comiendo con el celular, cuando estamos en todo momento contestando llamadas. Entonces, hay que ser un ejemplo para los niños y darles también esta importancia, esta cara a cara, esta conversación, este te escucho, hijo, ¿qué me tienes que decir? Hacer preguntas, mirarme a los ojos, todas estas habilidades son importantes que las estemos desarrollando. Evitar utilizar las pantallas durante los alimentos, como les había mencionado anteriormente. 2 o 3 horas antes de dormir, disminuir el uso de pantallas también. Es importante que los niños tengan espacios de aburrimiento. Esto es algo que siempre les recomendamos a los papás. Si necesitamos que los niños se aburran, no pasa nada, o sea, no es indispensable. Incluso, pues vemos que tiene efectos negativos el que tú digas, ok, le voy a dar la tablet para que me deje hacer la comida, le voy a dar la tablet para que esté tranquilo en este lugar. Realmente nosotros sí sugerimos que si a lo mejor tú vas a un espacio público y a tu hijo le cuesta regularse, le cuesta estar tranquilo y tú necesitas que tu niño esté tranquilo en ese momento, ok, en ese momento se la prestas, pero eso no quiere decir que el resto del día tu hijo va a estar con pantallas, ¿no? O sea, no va a ser algo que tú le vas a dar para que no se aburra. Hay que hacer que se aburra. Sabemos que en el aburrimiento nace la creatividad de los niños y pues pueden verse el potencial de ellos en algo que busquen hacer. También les quería comentar que hay muchos papás que mencionan, ok, no le voy a dar la tablet, porque de hecho pues no le llama tanto la atención, ok, entonces si no le llama la atención, no se la presentes, no le presentes la tablet, no le prestes el celular de manera frecuente cuando lo veas aburrido, deja que él busque qué hacer, ¿no? Está comprobado también que si la pantalla o la televisión está de fondo, tiene también un impacto negativo en la comunicación entre los padres o cuidadores y ese niño. Disminuye la cantidad de palabras que tú le dices a tu hijo cuando está prendida la tele solamente de fondo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si está jugando y tiene la tele de fondo, siempre hay que apagar la televisión. Vamos a reducir el número de estímulos para que los niños puedan concentrarse más en una actividad. Y vamos a anticiparlos también antes de retirar cualquier dispositivo. En esta parte nosotros siempre recomendamos el uso de cronómetros, el uso de temporizadores o estar anticipando a tu hijo. Te quedan 5 minutos. Luis, te quedan 3 minutos para apagar tu televisión. O sea, no llegar de manera tan invasiva y decirle ya, tienes que dejarlo. A los niños siempre es importante anticipar, sobre todo en actividades como estas que les va a causar mucho dejar de hacerlas, ¿no? Entonces, acuérdense que la constancia siempre va a hacer que el niño tenga una conducta más positiva. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue mi presentación. Les dejo aquí el link del artículo. Les recomiendo mucho que lo lean. Está para que todo el mundo pueda entenderlo. Y pues muchas gracias. Espero que esta información les haya servido mucho. Nuestra intención es esto, ¿no? Es que sí se haga un uso responsable de las pantallas y que sí lo regulemos porque realmente se los digo que en la práctica diaria vemos que tienen un impacto negativo el exceso de uso de pantallas. Entonces vamos a ver si tienen algunas preguntas.
Bueno, aquí está una pregunta que dice, ¿qué impacto tiene el uso de pantallas en la calidad del sueño de los niños? Como lo vimos en la presentación, el impacto es mayormente negativo, sobre todo si tú le das a tu hijo la pantalla 3 horas antes de dormir. Entonces es importante regular su uso, que cuando ya se vaya a dormir, ir bajando la luz de la casa, ir haciendo las actividades más tranquilos, tener una rutina para dormir también. Es preferible que le puedas a lo mejor leer un libro, un cuento, o que simplemente pases un momento afectivo con tu niño. Entonces sí tiene mucho impacto en la calidad del sueño. Al día siguiente también es muy común que veamos que las maestras nos dicen, Miss, viene muy somnoliento, se nos está quedando dormido en clase. Es también porque analizando con los papás se le da la pantalla antes de dormir o en el mismo momento en el que el niño está en la cama. También pantalla, recuerden que son videojuegos, pantalla es la televisión, el celular, la tablet, la laptop, todos estos son pantallas. Comentan aquí, ¿es recomendado darle la tablet a los niños cuando salimos a comer o pasear? Yo diría que no es recomendable. Es recomendable que este niño lo invites a actividades nuevas, lo invites a jugar con otros niños, lo animes a estar en un espacio social, lo animes a platicar contigo, lo animes a tener esta interacción. Realmente no es necesario, solamente cuando tú quieres que tu hijo esté muy tranquilo, pero porque hay una necesidad mayor. ¿Qué estrategias se pueden implementar para reducir el tiempo frente a pantallas sin causarles frustración? Bueno, las estrategias creo que van encaminadas a darle otras opciones a tu hijo. Vamos al parque, te voy a inscribir en algún deporte, vamos a jugar juegos de mesa, que los juegos de mesa nosotros los sugerimos muchísimo para también fortalecer la relación de familia, la espera de turnos, la tolerancia a la frustración. Para estos niños que no saben perder, también es importante. Ese tipo de estrategias podemos implementar un calendario visual en el cual se vea de manera ilustrada las actividades que tiene tu hijo y el tiempo que va a utilizar las pantallas de ese día, ¿no? Y qué actividad viene posterior al uso de sus pantallas. El uso de pantallas pudiera impactar en sus procesos de aprendizaje. Claro que puede impactar en los procesos de aprendizaje al verse afectada la atención en un niño. Si el niño que no pone atención, el niño que no tiene un correcto autocontrol, es complejo que pudiera aprender. A lo mejor pudiera tener otros estilos de aprendizaje, pero sí se le va a complicar mucho más las actividades de esfuerzo mental sostenido, que son la lectura, la escritura, las matemáticas, el a lo mejor terminar un resumen, la memoria de trabajo, sí puede verse afectada también, o sea, se les olvida como qué instrucciones les está dando la maestra o recuerdan solamente una parte. Entonces, sí, el aprendizaje vemos que se ve afectado, ¿no? ¿Cómo se puede ir retirando las pantallas a los niños que ya están acostumbrados a ellas? Bueno, aquí es bien importante que tú como papá o como mamá reconozcas que el que pone los límites eres tú. Como les digo, los límites les dan, perdón, mucha seguridad a los niños. Al darles mucha seguridad, el que mis figuras de autoridad sepan qué hacer con mi conducta, les da una muy buena conducta, ¿no? O sea, realmente a lo mejor no es algo que vas a ver de un día para otro, pero si tú eres constante en los límites, si tú los dejas muy claro, si refuerzas conductas positivas en tu hijo, es muy probable que puedas irla retirando. Pues sí es cierto que durante ese proceso, o sea, si es un niño que está muy acostumbrado a utilizar dispositivos durante mucho tiempo en el día, sí es esperado que ese niño pase por irritabilidad, cambios de humor, como lo comenté, que esté muy agresivo, pero es un proceso de adaptación que también tiene que pasar. Entonces, sustitúyelo por otras actividades. Y si son actividades al aire libre, pues mucho mejor. Comenta aquí otro papá, ¿cuánto es lo máximo de horas de pantalla recomendables para un niño de 9 años? Para los niños de 6 a 12 años, lo recomendable es 1 hora al día. Y menos de 6 años no es recomendable el uso ni la presentación de pantallas. Si lo van a hacer, háganlo muy poco tiempo y que sea siempre una actividad dirigida entre papás y niños. O sea, estar guiando que el niño está viendo, a lo mejor que te señale objetos, que te diga qué es lo que está pasando, que te cuente, pero por sí solos, antes de los 6 años, no está recomendado. Pero como les digo, los niños menores, o sea, los niños de los 2 a los 3 años, se les dificulta pasar la información que ven en una pantalla a el mundo real. ¿Qué tipo de
de contenido es recomendable para que los niños vean en las pantallas? Bueno, realmente el, pues pudiera ser el contenido educativo o el contenido en el que sea, como les digo, una interacción más o un juego de dos. Por ejemplo, un juego en el que puedan participar mamá y niño o papá y niño. Ese pudiera ser un contenido adecuado. Los juegos también puede ser, siempre y cuando les estés enseñando a tu hijo la espera de turnos, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a perder, que también les cuesta mucho en estas edades. Entonces, si es algo dirigido, a lo mejor este tipo de programas o este tipo de aplicaciones les puede servir, pero que nunca sea algo que tú vas a dar para suplir la enseñanza, a lo mejor en una hojita de papel o la enseñanza que tú le puedes dar a tu hijo, ¿no? O sea, muchas veces los papás se sienten rebasados por el uso de, porque dicen, bueno, de pantalla les enseña mucho más cosas que yo. Ok, pero el método tradicional, el método cara a cara, el método de yo te estoy enseñando y tengo el tiempo para hacerlo, siempre va a ser mucho mejor que una pantalla. Como les dije en un momento, no, la pantalla no viene a sustituir en ningún momento las funciones paternas, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Afecta también en que no vaya al baño, no pone atención al momento que uno le hable. Realmente sí, afecta en la atención, puede estar causando dificultades en el contacto visual, dificultades para verte la boca, para seguirte las instrucciones. Entonces, pues realmente el control de esfínteres es un aprendizaje como cualquier otro. Entonces, por supuesto que puede afectar en esto también, porque el niño pues no está poniendo atención a sus sensaciones, a las sensaciones de su cuerpo. O tal vez es más fácil para él que lo cambies de pañal porque a lo mejor cuando lo estás cambiando le das la tablet, ¿no? Entonces no saben sí qué está sucediendo con su cuerpo ni cuándo lo cambiaron. Entonces también es importante quitarlas en esos momentos. No sé si haya más preguntas, si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues ya. Muchas gracias por haber estado en este live. Esperemos que les haya servido mucho. Que tengan linda tarde.